En un rincón lejano de la galaxia, una joven alienígena caminaba por los pasillos de acero de la nave de la Alianza. Le temblaban las manos. Era callada y tímida. Nunca antes había estado cerca de un humano. Había oído historias sobre ellos. Fuertes, peligrosos, impredecibles, pero ahora la habían asignado a trabajar junto a uno. Su corazón latía con más fuerza que nunca. El capitán la llamó por su nombre. Su voz resonó en la sala. Le dijo que se uniría al soldado humano en una misión de reconocimiento. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró a su alrededor buscándolo y entonces lo vio. Era alto, de hombros anchos, con la mirada tranquila y firme. Su presencia llenaba la sala. En ese instante, se le cortó la respiración. Pensó, no se parece a nuestros alienígenas varones. Los suyos eran más delgados, más distantes, nunca miraban con ojos tan firmes. Sus palabras siempre eran cortantes, sus movimientos siempre fríos. Pero este humano era diferente. Parecía vivo. Cada paso, cada mirada, transmitía una fuerza que nunca antes había visto. Intentó apartar la vista, pero sus ojos no le obedecieron. Ella no dejaba de mirarlo. Un calor extraño le recorría las mejillas. Bajó la cabeza rápidamente, temerosa de que alguien la notara. Pero aún podía sentir el peso de su presencia. Su cuerpo estaba inquieto y su mente llena de preguntas. Cuando el humano habló, su voz era profunda y firme. No era cruel. No era áspera. Transmitía calidez. Incluso cuando hablaba de peligro, nunca había oído a un hombre hablar así. Le oprimió el pecho. Se sentía confundida y sus pensamientos se enredaban. El capitán les dio instrucciones. Debían ir juntos a la superficie de un planeta cercano y observar la extraña actividad que allí se producía. Escuchaba con la mente a medias. La otra mitad seguía absorta en la postura del humano, en la forma en que miraba las estrellas en la pantalla tras el capitán, como si las hubiera visto antes, como si perteneciera a ellas. Caminaron uno al lado del otro hacia la lanzadera. Ella mantenía las manos entrelazadas sobre el pecho. No se atrevía a hablar, pero su corazón ansiaba preguntar tantas cosas. Quería preguntar por qué los humanos caminaban con tanta calma, porque sus ojos estaban tan llenos de vida. Quiso preguntar por qué sus ojos se negaban a apartarse de los de él dentro de la lanzadera. El silencio era denso. Lo miraba de reojo, cuando creía que no la veía, pero en cuanto sus miradas se cruzaron un instante, se le cortó la respiración. Apartó la vista rápidamente, con el corazón latiéndole con más fuerza que antes. Recordó las advertencias de sus mayores: nunca confíes en los humanos. Son peligrosos. Nunca dejes que se acerquen demasiado. Son salvajes. Pero al sentarse a su lado, sintió que las advertencias se desvanecían como humo. Sintió algo más. Algo que no podía nombrar. No era miedo. No exactamente. Era algo mezclado con asombro. La lanzadera se estremeció al entrar en la atmósfera del planeta. Se aferró al asiento, pero el humano permaneció inmóvil como si nada se moviera. La miró y asintió levemente, como diciéndole que todo saldría bien. Ese simple gesto la tranquilizó, y por un momento se sintió a salvo. El planeta, abajo, estaba oscuro, cubierto de niebla y extrañas sombras. La misión aún no había comenzado, pero ya sentía que se encontraba al borde de algo más grande que las órdenes, más grande que el miedo, incluso más grande que las advertencias de su gente. Susurró para sí misma: no se parece en nada a nuestros hombres. Y no podía dejar de mirar. La lanzadera aterrizó en el suelo rocoso del extraño planeta. La niebla se alzó a su alrededor como una pared viviente. El aire tenía un olor penetrante y denso. La tímida alienígena salió con cuidado, con la mirada fija en todas direcciones. Su corazón ya latía con fuerza, pero no solo por el peligro de la misión. También por el humano que caminaba a su lado. Se movía con tal calma como si hubiera pisado 1000 mundos peligrosos antes. Sus movimientos eran firmes, controlados,
cada paso parecía seguro. Lo observaba en secreto, sus ojos siempre volvían a él cuando intentaba concentrarse en las rocas o el cielo. Fracasaba. Su mirada regresaba a él una y otra vez. Susurró para sí misma: los humanos no son como nosotros. Se mueven diferente. Respiran diferente. Lo ven todo con tanta concentración y fuerza. Su voz era demasiado baja para que él la oyera, o al menos eso creía ella. El humano giró la cabeza de repente y sus miradas se cruzaron. Por un instante, su corazón se detuvo. Apartó la vista rápidamente, fingiendo examinar un grupo de plantas brillantes cercanas, pero sabía que él había notado su nerviosismo. Sintió que le ardían las mejillas y esperó que no dijera nada. La misión consistía en comprobar las señales de energía que provenían de las colinas lejanas. La niebla dificultaba el camino. Caminaban lado a lado por oscuros corredores de piedra formados por la naturaleza. El sonido del agua goteando resonaba a su alrededor. Tenía el cuerpo tenso, la mente llena de preguntas que quería hacerle sobre su mundo, sobre su gente, pero el miedo la paralizaba. De repente, un ruido extraño surgió de las sombras. Un gruñido bajo, como algo grande e invisible. La chica alienígena se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Sintió el mismo miedo paralizante que su gente solía sentir ante el peligro. Pero el humano alzó la mano con calma y firmeza, indicándole sin palabras que se quedara quieta. Avanzó lentamente, escudriñando la niebla, con la mano sobre el arma a su lado. Su respiración se aceleró. Había visto a los hombres reaccionar ante el peligro con pánico o ira. Pero el humano era diferente. No había miedo en su rostro, solo concentración y paciencia. Se sintió más segura con solo observarlo. Aunque la amenaza desconocida estaba cerca, una sombra se movió rápidamente entre las rocas. Algo alienígena con largas garras y ojos rojos. Saltó hacia ellos. La chica alienígena gritó, pero antes de que la criatura pudiera alcanzarlos, el humano se movió con una velocidad repentina. Su arma relampagueó y la bestia se desvaneció en el polvo. El humano se irguió, imperturbable, su pecho elevándose lentamente con una respiración tranquila. La chica alienígena lo miró atónita, con las rodillas temblorosas. Nunca había visto tal control, tal poder mezclado con calma. Su propia gente habría huido o perdido el orden, pero el humano actuó con perfecto equilibrio, fuerza, sin crueldad, con concentración y sin miedo, susurró de nuevo. No se parece en nada a nuestros hombres. Se volvió hacia ella y le preguntó, ¿estás herida? Su voz era profunda y firme. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar por un instante. Finalmente, susurró, no, no estoy herida. Su corazón se aceleró, no por la criatura, sino por él. Por la forma en que la miraba con ojos llenos de cariño. Continuaron su camino entre las colinas, la niebla oprimiéndolos. El silencio llenaba el aire, salvo por sus pasos. Ella repasaba una y otra vez el momento en su mente. La forma en que él enfrentó a la bestia, la forma en que le preguntó si estaba a salvo. Algo en su interior despertó un sentimiento nuevo, desconocido hasta entonces. Al llegar a la cima de la colina, la señal de energía se intensificó. Luces extrañas parpadearon a lo lejos. Intentó concentrarse en la misión, pero sus ojos volvieron a posarse en él. Pensó en lo que le habían dicho sus mayores. Los humanos son salvajes. Los humanos son peligrosos. Pero empezó a preguntarse si la verdad era diferente. Quizás los humanos no eran los monstruos que su gente temía. Quizás eran algo más, algo que su corazón anhelaba comprender. El humano notó que lo miraba fijamente de nuevo, pero esta vez no dijo nada. Solo esbozó una leve sonrisa, como si ya supiera lo que estaba pensando. Esa pequeña sonrisa la estremeció, más profundo que el rugido de cualquier bestia. La misión apenas comenzaba, pero ya se sentía atrapada. No por el peligro que los rodeaba, sino por la fuerza de la curiosidad que la consumía. No podía dejar de mirarlo,
y sabía que cuanto más se prolongara la misión, más difícil sería ocultar sus sentimientos. La niebla nocturna se espesó, las colinas parecían cerrarse sobre ella. Caminó hacia él, rozando su hombro con el de él. Se dijo a sí misma que era por miedo a la oscuridad, pero en realidad era algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. La incertidumbre de lo desconocido flotaba en el aire, y con cada paso susurraba para sí misma: no se parece en nada a nuestros hombres. Las colinas se oscurecieron aún más mientras la niebla se espesaba a su alrededor. La tímida alienígena caminaba cerca del humano, con el corazón inquieto. Intentaba recordar la misión, las señales de energía, el peligro, pero su mente se negaba a escuchar. Sus pensamientos giraban solo en torno al hombre que caminaba a su lado. Se adentraron en el valle, donde extrañas luces azules parpadeaban sobre las rocas. El sonido del viento era bajo pero pesado. Una advertencia. El humano se detuvo, alzando la mano de repente. Ella fijó la mirada, escudriñando la niebla. Entonces vio sombras moviéndose sobre ellos, deslizándose por los acantilados. El aire se volvió más frío. Sintió un escalofrío. El humano susurró: «Quédate detrás de mí». Su voz era tranquila, firme, sin miedo. Ella obedeció a su respiración. Su cuerpo temblaba levemente. Figuras saltaron desde los acantilados. Altos depredadores con extremidades afiladas y ojos brillantes. Sus gritos llenaron el aire. Nunca antes había visto criaturas así. Su propia gente habría huido, pero el humano no retrocedió. En cambio, desenvainó su arma. Hisi, con ojos afilados como el acero. El primer depredador atacó, con las garras relampagueando. El humano lo enfrentó con una fuerza repentina, derribándolo antes de que los alcanzara. La chica jadeó sorprendida. Se movía más rápido de lo que creía posible. Otra bestia apareció por la izquierda. Se giró y disparó con precisión sin perder un segundo. Su postura era firme como la piedra. No podía apartar la mirada, ni siquiera aterrorizada. Se sentía atraída hacia él. Una de las criaturas lo rebasó, corriendo hacia ella. Ella se quedó paralizada, incapaz de moverse, con la voz atascada en la garganta. La bestia se abalanzó, pero entonces apareció el humano. La atrajo hacia sí con el brazo, y con su arma derribó a la criatura. Cayó contra él, aferrándose a su brazo. Sintió el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración, su propio corazón latiendo con fuerza. Él la miró rápidamente. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, susurrando: no. Su voz temblaba, sus ojos muy abiertos fijos en su rostro. Se dio cuenta, una vez más, de que no se parecía en nada a nuestro hombre. Nadie de su especie se arriesgaría tan rápido por ella. Nadie se interpondría entre ella y la muerte sin pensarlo. Los depredadores se retiraron entre la niebla, dejando un silencio solo interrumpido por el eco de su corazón. Soltó lentamente su brazo, pero su cuerpo aún ardía donde lo había tocado. Bajó la mirada, avergonzada, pero incapaz de olvidar el momento. Continuaron avanzando, el suelo áspero, el silencio más denso que antes. Quería hablarle, pero las palabras le fallaban. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué lo impulsa? ¿Por qué protege sin miedo? ¿Por qué acelera su corazón cada vez que la mira mientras escalan una loma? La niebla se disipó un poco, revelando la fuente de la señal de energía. Un grupo de máquinas antiguas, semienterradas en la piedra, que brillaban tenuemente. La humana las estudió con atención mientras permanecía cerca detrás. No podía concentrarse en las máquinas. Sus ojos permanecían fijos en él. Pensó en su gente. Sus hombres, siempre distantes y fríos, nunca hablaban con calidez, nunca protegían a menos que se les ordenara. Por primera vez, sintió tristeza y rabia en su interior. Se preguntó si su gente se había equivocado respecto a los humanos todo este tiempo. De repente, el suelo tembló bajo sus pies.
Las rocas crujieron. Las máquinas brillaron con una luz extraña. Una trampa se activó. El suelo se abrió y ella resbaló con un grito. Su cuerpo cayó en la oscuridad, pero unas manos fuertes la atraparon. El humano la estrechó contra sí, sosteniendo su peso mientras el borde del precipicio se desmoronaba. Ella lo miró. Sus ojos ardían con fuerza y certeza. Él la puso a salvo, rodeándola con sus brazos. Podía oír el latido firme de su corazón, incluso en el peligro. El suyo se aceleraba más de lo que podía soportar. Susurró sin aliento, «Me has salvado otra vez». Él la miró, con voz tranquila pero firme. «No dejaré que caigas». Esas palabras la calaron hondo como fuego. Sintió una opresión en el pecho. Le ardían los ojos con un calor extraño. Quiso responder, pero no le salieron las palabras. Solo se quedó mirando, incapaz de apartar la vista. Descansaron cerca de las máquinas rotas, la niebla enroscándose a su alrededor. Se sentó cerca, con la mente dando vueltas, su miedo transformándose en algo que se negaba a admitir. Comprendió a cada instante que ya no sentía mera curiosidad. Algo más fuerte, algo peligroso, la estaba arrastrando. Se dijo a sí misma que debía apartar la mirada para recordar las advertencias de sus mayores. Pero sus ojos la traicionaron una vez más. No podía dejar de mirarlo. Y en su interior, sabía la verdad. Esta misión ya no se trataba solo del peligro exterior. También se trataba de la tormenta que crecía en su interior. La niebla nocturna se asentó con más densidad alrededor de las máquinas averiadas. La chica alienígena se sentó cerca del humano. Tenía las manos entrelazadas con fuerza. Intentó calmar sus pensamientos acelerados, pero el recuerdo de su brazo rodeándola aún ardía en su interior. Podía sentir el eco de sus palabras, «No dejaré que caigas». Susurró las palabras de nuevo en su mente y se estremeció. El humano estudiaba la extraña máquina, escrutándola con calma y concentración. Sus ojos eran penetrantes y alertas. Ella lo observaba en silencio, intentando pasar desapercibida. Pero cada vez que se movía, cada vez que respiraba, sentía que se le oprimía el pecho. Pensó en su gente y en cómo sus hombres jamás se comportaban así. Hablaban con despreocupación. Solo protegían cuando se les ordenaba. Sus voces carecían de calidez. Pero este humano era diferente. Tan diferente que ya no podía negar su fascinación. De repente, una voz crepitó en el comunicador. Era el capitán, solicitando un informe de progreso. El humano respondió, firme y breve, pero la joven alienígena oyó otra voz de fondo. La de uno de los hombres mayores de su especie. Su tono era áspero. La advirtió por el canal, «Aléjate del humano. No olvides lo que te dijimos. Los humanos son peligrosos. Si no tienes cuidado, lo lamentarás». Se le heló la sangre. Bajó la mirada a sus manos, temblando. Sus mayores siempre le habían advertido que aún no se podía confiar en los humanos. Alzó la vista hacia el humano sentado a solo un paso de ella. Ya la había salvado 2 veces. Sin dudarlo, sus pensamientos se arremolinaron en un torbellino de dudas. ¿Era cierta la advertencia o la verdad estaba justo frente a ella? El humano la miró. Notó su inquietud. Él preguntó, «¿Estás bien?». Su voz volvió a ser tranquila. Ella asintió rápidamente, ocultando el miedo que sentía, pero sabía que él ya lo había percibido. Podía ver en sus ojos que él leía más allá de sus palabras. Decidieron descansar al abrigo de un muro de piedra. La noche se volvió más fría, la niebla más espesa. El humano encendió una pequeña hoguera con extrañas herramientas humanas. El fuego brilló suavemente a su alrededor. Ella se sentó frente a él, pero sus ojos la delataron de nuevo, atraídos por cada uno de sus movimientos. Susurró para sí misma, «No se parece en nada a nuestros hombres». El silencio se prolongó hasta que finalmente reunió valor. Preguntó en voz baja, «¿Por qué proteges tan rápido, incluso cuando el peligro acecha?». El humano la miró y respondió,
porque eso es lo que hacemos. Luchamos, protegemos, no damos la espalda cuando alguien. Estás en peligro. Sus palabras la estremecieron. Pensó en sus hombres, que jamás hablarían así. La tensión en su interior se intensificó. Sintió miedo y asombro a la vez. Volvió a preguntar, ¿y si te cuesta la vida? ¿Por qué arriesgar tanto? Su respuesta fue simple, porque la vida no significa nada si no luchas por los demás. Sus palabras la atravesaron como una cuchillada. Bajó la mirada, incapaz de sostenerle la vista, con el pecho lleno de sentimientos que no podía identificar. Un estruendo repentino interrumpió su momento de silencio. Rocas se desprendieron de los acantilados. Las sombras se movieron de nuevo, pero esta vez no eran los depredadores. Eran exploradores de su propia gente. Aterrizaron cerca de sus armas. «Listos», dijo su líder con frialdad. «Te lo advertimos, muchacha. Aléjate del humano. No es uno de los nuestros». El humano permaneció impasible, con la mano cerca del arma, pero sin levantar la vista, con la mirada fija como la piedra. La joven alienígena se quedó paralizada, dividida entre el miedo a su gente y la fuerza que sentía en su interior. Los exploradores le ordenaron que se alejara del humano. La amenazaron con castigarla. Si se negaba, sintió un nudo en la garganta, la mente dividida. Su deber con su gente o el extraño fuego que crecía en su interior. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada. Miró al humano. Él no se movió. Solo permanecía firme, esperando, listo por si la atacaban. Temblorosa, susurró para sí misma, «No se parece en nada a nuestros hombres». Los exploradores se alejaron tras advertirle, pero sus ojos prometían peligro si desobedecía. Volvió a sentarse, temblando. El humano se sentó a su lado como si nada hubiera cambiado, pero ella sabía que todo había cambiado. Su gente la observaba. Con cada movimiento, su corazón se debatía entre dos mundos. La noche se oscureció y el fuego ardió con menos intensidad. Intentó dormir, pero sus ojos seguían volviéndose hacia él. El miedo a lo que su gente pudiera hacer la oprimía, pero la comodidad de su presencia era más fuerte. Susurró suavemente en la noche, «No puedo dejar de mirarte». La niebla se volvió más fría mientras la noche se alargaba. La tímida joven alienígena intentó cerrar los ojos, pero el sueño no la vencía. Llegó. Su mente repasó la advertencia de su gente y la voz firme del humano, ambas chocando en su pecho. Volvió la cabeza y lo vio aún despierto, sentado junto a la llama agonizante. Sus ojos escudriñaban la oscuridad, su mano descansaba sobre su arma. Parecía esculpido en piedra, sereno e imperturbable. Incluso cuando la noche estaba cargada de peligro. De repente, el suelo tembló bajo ellos. La roca se estremeció. Las viejas máquinas cercanas chispearon con una luz extraña. Antes de que pudieran reaccionar, el acantilado se abrió bajo sus pies. Dejó escapar un grito cuando el suelo cedió. Cayó en la oscuridad de abajo. El humano saltó tras ella sin dudarlo. Sus brazos la atraparon al aterrizar en una caverna oculta. La caída los dejó atrapados. El acantilado de arriba era demasiado empinado para escalar. La caverna se extendía hacia las sombras, llena de ecos de sonidos extraños. Ella se aferró a él, conteniendo la respiración. Él la puso suavemente en pie, con voz firme. «¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, pero su cuerpo aún temblaba de miedo. Se adentraron más en la caverna, buscando otra salida. Las paredes brillaban tenuemente con marcas alienígenas. El aire, denso y húmedo, hacía que cada sonido resonara con más fuerza de la que debería. Su corazón latía con fuerza a cada paso. Aún así, se mantuvo cerca de él, casi rozándole el brazo. Se decía a sí misma que era por miedo, pero en el fondo sabía que era algo más. Mientras caminaban, finalmente habló con voz bajito. «¿Por qué saltaste tras de mí? Podrías haberte mantenido a salvo». Él respondió sin dudar.
porque no voy a dejar que nadie caiga. Sus palabras le dolieron en el pecho. Susurró suavemente, lo arriesgaste todo por mí. De nuevo, él la miró, con la mirada fija y ardiente, y dijo, no mido el riesgo cuando se trata de la vida. La caverna tembló de nuevo. Un rugido lejano resonó desde las profundidades. Algo se movió entre las sombras. La chica jadeó, pero el humano le puso la mano suavemente en el hombro. Un simple toque. Sin embargo, la tranquilizó más que cualquier orden. Sintió que se le cortaba la respiración, no solo por el miedo, sino también por ese contacto. El rugido se acercaba. El suelo tembló. Corrieron por túneles serpenteantes hasta que encontró una cámara que resplandecía con una luz extraña. Las antiguas máquinas zumbaban con fuerza. El ruido se hizo más fuerte desde la oscuridad que se extendía ante ella. Una criatura enorme, con el cuerpo cubierto de escamas y los ojos rojos como la sangre, avanzaba lentamente, pero cada paso hacía temblar el suelo. La chica alienígena se quedó paralizada, con las rodillas temblorosas. El humano avanzó, protegiéndola de la bestia con su cuerpo. Alzó su arma, pero la criatura era enorme, su armadura demasiado gruesa. Disparó, pero los disparos solo la ralentizaron. Rugió, haciendo temblar las paredes de la cámara. Él se volvió hacia ella, con la mirada penetrante. Quédate detrás de mí. No te muevas. Ella quería obedecer, pero no podía quedarse quieta viéndolo luchar solo. No puedes enfrentarlo solo, susurró. Pero él ignoró el miedo en su voz y cargó contra la bestia. Su coraje. La luz era cegadora. La batalla sacudió la caverna, haciendo que la piedra cayera del techo. Golpeó a la criatura una y otra vez, esquivando sus garras, pero la lucha no terminaba. La chica miró a su alrededor desesperada. Sus ojos se posaron en las máquinas brillantes, con los paneles abiertos y una extraña energía pulsante. Se dio cuenta de que podían usarse contra la bestia. Le gritó, «¡Las máquinas! ¡Apúntalo a la máquina!». Lo entendió al instante, dirigiendo a la criatura hacia los paneles brillantes. La atrajo más cerca con cada golpe hasta que la bestia se estrelló contra las máquinas. La energía estalló en un destello de luz. La cámara se estremeció. La bestia gritó y se desplomó, su cuerpo ardiendo con un poder extraño. El silencio volvió a llenar la caverna. El humano permanecía de pie, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando, pero sus ojos tranquilos como siempre. La miró y le preguntó, «¿Estás a salvo ahora?». Ella asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. No de miedo, sino por el peso de lo que sentía en su interior. Susurró, «Me salvaste otra vez. Siempre me salvas». Se acercó, posando su mano en su brazo, con voz suave. «Esto es lo que hacen los humanos. No le damos la espalda a quienes necesitan a User». Su cuerpo tembló al oír sus palabras. Sus ojos se clavaron en su rostro. Quiso hablar, pero la intensidad de sus sentimientos era demasiado fuerte. Bajó la mirada, ocultando la tormenta en su interior. Volvió a pensar. Él no se parece en nada a nuestro hombre. Se sentaron juntos en la caverna, esperando a que los temblores se calmaran, mientras el fuego de las máquinas brillaba tenuemente a su alrededor. El silencio era denso, cargado de significados tácitos. No se atrevía a mirarlo demasiado tiempo, pero no podía resistirse. Sus ojos volvían una y otra vez, y en su interior sabía la verdad. No podía dejar de mirar. La caverna quedó en silencio tras la caída de la gran bestia. La tímida alienígena se sentó junto al chico humano. Su cuerpo aún temblaba, pero ya no solo por miedo. Era por la tormenta en su interior. Intentó calmar la respiración, pero cada vez que sus ojos se encontraban con su rostro sereno y firme, sentía una opresión en el pecho. Se susurró a sí misma de nuevo, «No se parece en nada a nuestro hombre». El hombre la guiaba, tirando de ella hacia arriba con manos fuertes, firmes como la piedra cada vez que resbalaba.
La sostenía sin dudar cada vez que vacilaba. Su voz le decía, sigue adelante. No te vas a caer. Sintió vergüenza y asombro. Su gente nunca había mostrado tanta preocupación. Nunca había hablado con tanta seguridad. Por fin emergieron a la fría niebla de la superficie. Pero lo que les esperaba no era alivio. Un escuadrón de su propia gente estaba en la cresta, con las armas listas. Su líder dio un paso al frente, con la mirada fría. Señaló a la chica y dijo, te lo advertimos. Aléjate del humano. No pertenece a los nuestros. Su especie es peligrosa. Deshonras a tu gente. Sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada a sus manos, incapaz de responder. Pero el hombre se interpuso entre ella y él. Firme, con voz tranquila. Dijo, no te debe nada. Es su decisión. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Su gente siseó con furia, alzando sus armas. Pero la muchacha sintió que su corazón se encendía ante su desafío. Nadie jamás había hablado así por ella. El líder gruñó, te está corrompiendo. Los de su especie son veneno. Si te quedas con él, serás expulsada para siempre. No volverás a ser bienvenida entre nosotros. La muchacha se quedó paralizada, con el corazón destrozado y los ojos llenos de lágrimas. El humano giró levemente la cabeza hacia ella. Sus ojos, serenos pero ardientes de fuerza, dijeron en voz baja, no decidiré por ti. La elección es tuya. Su mente daba vueltas, presa del miedo y la añoranza. Las advertencias de sus mayores resonaban, pero también el recuerdo de sus manos sosteniéndola una y otra vez. Su voz firme en cada peligro. Sus ojos cuando dijo, no dejaré que caigas. Sintió la verdad hasta los huesos y susurró, apenas audible entre la niebla. No se parece en nada a nuestros hombres y no puedo apartar la mirada. Los soldados oyeron sus palabras y abrieron los ojos con asombro. El líder retrocedió furioso, con voz cortante. Entonces ya no eres una de nosotros. No vuelvas a buscar refugio entre los tuyos. Sintió que las palabras la herían profundamente. Pero antes de que pudiera sucumbir a la desesperación, el humano le puso la mano suavemente en el hombro. Firme y segura, dijo. Entonces caminarás conmigo. El pelotón comenzó a avanzar. Armas en alto, pero el humano desenvainó la suya con la velocidad del rayo, con voz firme. No fuerces esto. Retírate. Su valentía llenó el aire como fuego, y los soldados vacilaron, inseguros de enfrentarse al hombre que había vencido a lo que ellos no podían matar. El líder escupió con rabia, pero dio la señal de retirada. Sus figuras se desvanecieron en la niebla, dejando solo silencio. Una vez más, la muchacha se volvió hacia el humano, con los ojos llorosos y la voz quebrada. Me has perdido, a mi gente. Ahora no tengo nada. Él la miró y dijo en voz baja, no, tienes algo más grande. Te tienes a ti misma y no estás sola. Se le cortó la respiración, su cuerpo temblando. Lo miró fijamente y por primera vez. Ella no apartó la mirada. Susurró, no puedo dejar de mirarte. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera ocultarlas. Él esbozó una leve sonrisa, pequeña pero poderosa, y sus ojos se encontraron con los de ella con un fuego silencioso. Se alejaron de las máquinas destrozadas a través de la niebla interminable, uno al lado del otro. Ya no eran extraños, ya no estaban atados por el deber, sino unidos por algo mucho más fuerte. La joven sintió el temor al exilio, pero también sintió la verdad de su corazón. La galaxia vería su elección como una traición. Pero no le importaba. En el silencio, pensó en el futuro, en las advertencias y los peligros que aún estaban por venir. Pensó en su gente, que los cazaría, en las infinitas estrellas que aguardaban. Pero, sobre todo, pensó en él y en la verdad inquebrantable que había ardido en su interior desde el primer instante en que lo vio. Él no se parece en nada a nuestros hombres, y jamás volveré a apartar la mirada. La niebla se cerró tras ellos,
ocultando su camino mientras se desvanecían juntos en lo desconocido.